regresa al mundo de la selva. Misiones Amazónicas. Valorando y difundiendo las culturas vivas de nuestro país y la actividad que los misioneros desarrollan en ella. Misiones Amazónicas. Superemos las distancias e identifiquémonos con los pueblos amazónicos. Escuchemos Misiones Amazónicas. Hola amigos, amigas en todo el Perú, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro semanal a través de Misiones Amazónicas, una producción del Centro Cultural José Pío Aza. Nos acompaña Juana Edith Martínez y como siempre saludamos también a las emisoras que nos reciben, nos transmiten en red. Ellas son Radio Quillabamba, en Quillabamba, departamento del Cusco. Estamos enlazados también con Radio Cepagua en la localidad de Cepagua, departamento de Ucayali, Radio Madre de Dios, departamento de Madre de Dios, y Radio San Martín en el departamento de Arequipa, emisoras dominicas que se van sumando a esta transmisión en este programa de Misiones Amazónicas. Y por supuesto saludar a los oyentes aquí de la casa anfitriona en la cabina de Radio Santa Rosa en Lima. Bueno, el día de hoy tenemos temas importantes que vamos a abordar. Uno tiene que ver con el sentido de Amazonía, lo que representa la Amazonía el día de hoy para nuestro presente y futuro, dado que vivimos dificultades frente a lo que vendría a ser esta situación de destrucción, de deforestación, de consumo además de nuestros recursos. Y finalmente vamos a tener una entrevista con una compañera que acaba de llegar recientemente de El Purús. Ella ha estado unos 12 días aproximadamente en esta parte de nuestro Perú y nos va a contar cómo está la situación actualmente. Ahí, por ejemplo, está la etnia nahua, ¿no? Y bueno, ella ha tenido contacto con los pobladores, ha conversado con ellos, le han hablado de sus necesidades, ella misma ha visto también cuáles son esas carencias y también, ¿por qué no?, las buenas experiencias que también hay que compartir. Así que de eso vamos a tratar en unos minutos más y de esa manera nosotros empezamos aquí en Misiones Amazónicas. Primer tema, vamos a empezar con la entrevista porque nuestra colaboradora, compañera, amiga ya está aquí, ha llegado temprano y bueno, primero darte la bienvenida es Beatriz García Blasco, una mujer que es voluntaria, misionera también, se suma acá al programa para contarnos un poco de esta trayectoria que ha tenido desde que llegó a nuestro Perú. Además ella coordina y trabaja muy ligada a Radio Cepagua, que se ubica en Ucayali, y también con Radio Madre de Dios, una experiencia en la comunicación radial que la ha acercado en su llegada al Perú a conocer un poco a nuestros pueblos originarios, ¿no? Hombres y mujeres de nuestro Perú que muchas veces no tienen la oportunidad o la posibilidad de hacer escuchar su voz, sus necesidades, sus problemáticas, ¿no? Pero que a través de estas emisoras locales, emisoras pues que se ubican en lo más profundo de nuestro Perú, tienen también la oportunidad y una posibilidad de hacerse escuchar. Así que Beatriz, bienvenida, y bueno, y lo primero que te preguntaría es, ¿desde cuándo estás aquí en el Perú? Para que la gente por ahí conozca un poquito. Efectivamente, ya van casi 3 años, en el mes de junio hará 3 años de mi llegada aquí al Perú, una primera experiencia de aproximadamente año y medio, un poquito más, en Cepagua, que es una localidad fronteriza entre el Ucayali y Cusco, muy cerquita, para que los oyentes se ubiquen, sí, claro. Muy cerquita de Camisea, ¿no? En el mismo río de donde se extrae el gas, del famoso gas de Camisea, un poquito más abajo, en ese río, en el río Urubamba, está la localidad de Cepagua, y posteriormente, en este último año, en el año 2015 y lo que va del año 2016, en estos 3 primeros meses, en Puerto Maldonado, tratando de conducir, ¿no? Radio Madre de Dios, tratando de darle nuevos aires, modernizando a la que es, sin lugar a dudas, una de las principales emisoras católicas junto a Radio Santa Rosa, de aquí del Perú, porque prácticamente son coetáneas, te cuento. Sí. Radio Madre de Dios, Radio Santa Rosa, nacen en el 56-57. Contemporánea. Así es, son prácticamente de la promo, ¿no? Claro. Como se dice, ¿no? Así que hemos estado también tratando de reimpulsar la emisora, ¿no? Una emisora que sin lugar a dudas para todo el suroriente peruano, Radio Madre de Dios es mucho más que una radio, realmente es una institución, y hemos estado también trabajando por ahí, ¿no? En el departamento de Madre de Dios, uno de los departamentos más olvidados, sin lugar
lugar a dudas, lo digo con mayúsculas porque creo que es así, así lo sienten los madrediosenses y bueno, también trabajando allí, ¿no? Como hemos podido. Así es, amigos, amigas que nos escuchan, estamos aquí a través de la red de emisoras Dominica transmitiendo a todo el Perú y estamos con Beatriz García Blasco. Ella, como bien lo ha dicho, ha tenido la oportunidad de en nuestro país, lleva 3 años ya aquí, de compartir en estas emisoras que son parte de las redes dominicas, como ha mencionado ella, ¿no? Beatriz, de repente un pequeño análisis, si podemos reflexionar en ese sentido, ¿qué significan los pueblos originarios? Tú que vienes de fuera, ¿no? ¿Qué debería significar, mejor debería ser la pregunta, qué debería significar los pueblos originarios, toda su experiencia, ¿no? Sus conocimientos para nuestro Perú, que muchas veces más bien los tenemos como invisibilizados, ¿no? Así es, está bien reformular la pregunta, ¿qué deberían significar? Porque realmente no significan lo que deberían significar, ¿no? Yo creo que los pueblos originarios deben tener un espacio, además reconocérselo como tal, un espacio grande dentro de la cultura del Perú, ¿no? El Perú tiene la gran suerte de tener todavía a estos pueblos, ¿no? Porque en realidad pueblos originarios los ha habido en todos los países, yo creo, ¿no? Pero, bueno, con la evolución, con el desarrollo... Que sobrevivan es difícil. Así es muy complicado, ¿no? Pero ellos todavía lo tienen, pero conservarlos o darles un espacio amplio no implica congelarlos porque están así muy bonitos en una vitrina y así los vemos bonitos. Yo creo que eso no es la vía, ¿no? Porque se demuestra que en el momento en que ellos conocen, porque son curiosos, generalmente la mayoría de las etnias son bastante curiosas, ¿no? Entonces, en la medida en que poco a poco se van relacionando con otras cosas, son curiosos y les gusta aprender y les gusta también nuestras cosas, ¿no? Pero tienen que o debería de impulsárseles o conducírseles a que conserven su cultura adaptándose, sin lugar a dudas, a lo que van conociendo y a lo que no le podemos negar, como a cualquier ser humano, ¿no? Exacto. Es curiosidad, un joven en la Amazonía, en lo más profundo de la Amazonía, un niño, ya no un joven, un niño, agarra un celular y lo aprende a manejar rapidísimo. Da igual que jamás haya visto un celular. Lo va a aprender a manejar rápido igual que cualquier niño de Lima, claro, ¿no? porque tiene las mismas capacidades de aprendizaje. Así es, no efectivamente, ¿no? Así es. ¿Por qué por ser indígena no va a poder manejarlo? Si a él le gusta, si se siente cómodo, si le aporta, ¿por qué no? Y esa mirada, por ejemplo, muchas veces no se tiene, ¿no? Desde las autoridades de gobierno, sobre todo, que son los que deberían apuntalar, reforzar y sobre todo cuidar y preservar además esta riqueza, ¿no? de cultural que tenemos a través de nuestros hermanos y hermanas de las diferentes etnias, ¿no? Digo, yo siempre me pregunto eso, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestro Perú? Porque por ahí hay analistas, hay especialistas que tú ahorita lo acabas de referir, ¿no? Que sí traen esos puntos de vista a la mesa, ¿no? Los ponen en agenda, ¿no? Pero parece que nadie les quiere hacer caso, ¿no? Simplemente seguimos dando normas, dando leyes, ¿para qué? Para utilizar esas zonas, ¿no? Como alimentadores de recursos que necesitamos, pero la parte de derechos, la parte social, la parte de atención, siguen estando descuidadas, ¿no? Y eso no solamente pasa en el Perú, en realidad pasan en muchos países no desarrollados que pensamos que tenemos que sobrevivir a raíz del consumismo, ¿no? Y de los recursos que nos den rentabilidad rápido. Así es. Poco a poco creo que se está trabajando en una línea que es un viceministerio de interculturalidad. Creo que es una figura que era necesaria y que poco a poco se ha hecho un espacio en los últimos años, ¿no? Ahora va a haber un cambio de gobierno y la pregunta también ahí está en el aire, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa figura, ese viceministerio, ese equipo que ya se ha conformado y que ya ha conocido la realidad en la Amazonía, al menos, ¿no? Que es lo que más nos toca a nosotros. Ese equipo del viceministerio poco a poco se trata de adaptar, trata de que sus normativas o que lo que promulga sea acorde a la realidad que pueden palpar y han analizado, ¿no? Entonces, eso está bien, ¿no? Que se traten de hacer las normas, que se trate de hacer las políticas de interculturalidad de acuerdo a la realidad y no desde un despacho en Lima, ¿no? Entonces, por ahí hay una mirada un poquito optimista, pero ahí queda el interrogante, ¿qué pasará después del cambio de gobierno? Entonces ahí lo dejamos. Ahí está la instancia, pero
pero vamos a ver si se logran articular todas estas propuestas, ¿no? Y que no queden para el archivo, ¿no? Y eso me hacía acordar que justo leía en uno de los programas que había recientemente se había aprobado una guía para elaborar un plan del buen vivir, que venía también de parte del ministerio. Querían hacerlo llegar a todos los pueblos originarios a nivel nacional para tener cierta información y poder ellos canalizar la forma de cómo articular con ellos. Bueno, por ahí está buena la iniciativa, ¿no? Pero esperamos que más que la noticia sea luego la implementación, que como tú dices va a tocar seguramente a este nuevo gobierno. Bueno, y vamos con que nos cuentes tu experiencia reciente. Acabas de regresar del Purús, del río Purús, que tiene parte de Perú, en Ucayali, que va pues hasta el Brasil, ¿no? ¿Qué ha significado para ti este viaje? ¿Por qué te fuiste en primer lugar? A ver, cuéntanos. Bueno, te cuento un poquito. Mi ligazón con Purús viene desde hace prácticamente 2 años, ¿no? Cuando el párroco que está ahí en Purús, el padre Miguel Piovesán, ¿no? Pues lo conozco, él ahí tiene una emisora también, una emisora comunitaria, una emisora pequeña que trabaja con lo que puede, ¿no? Porque realmente para hacer radio, que es lo primero que necesitamos, es energía. Sí. Y en el Purús ahora mismo hay 1 hora de energía al día. Escúchenlo bien, señoras, señores, este es nuestro Perú y hay que conocerlo, ¿no? Porque a veces pasan pequeños datitos o información de gente que está por allá, pero pasa como desapercibida y hay que tomar noción, ¿no? De que así vive mucha gente en nuestro Perú, 1 hora y media al día. El día de luz, de energía eléctrica. El día que hay suerte. El día que no hay suerte, pues no tenemos ninguna, ¿no? Vaya. O sea, el día, en los 12 días que yo he estado, al menos ha habido 2 de esos 12 días, 3 mejor dicho, 3 días que no ha habido. Es decir, en un promedio semanalmente siempre hay 1 o 2 días que no hay luz. ¿Por qué? Porque falta el combustible. La luz se da la mitad mejor dicho, la mitad del tiempo a la mitad del pueblo y otro tiempito a la otra mitad del pueblo. Es decir, 1 hora y media, 2 horas para unos, 1 hora y media, 2 horas para otros. Así que así viven. Pues efectivamente tienen ahí una emisora de radio que se llama Radio Esperanza, que no podemos estar en línea con ellos porque no hay internet. Eso, claro, ese es el motivo, ¿no? Evidentemente. Entonces de ahí, ¿no? Pues el padre, pues al conocerme, ¿no? Quiso que yo fuera para allá. Y por circunstancias, la incomunicación del Purús hizo que en su momento, hace 2 años, me fuera imposible ir porque se suspendieron los vuelos cívicos que estaban entrando y durante largo tiempo prácticamente no entraban vuelos siquiera, ¿no? Es decir, había una incomunicación total con el Perú. Y ha sido así que prácticamente 2 años después, ha surgido la oportunidad, pero esta vez el ingreso no ha sido a través de un vuelo cívico desde Pucallpa, sino que ha sido toda una aventura de 2 días y 3 días en realidad. 3 días desde Puerto Maldonado. Puerto Maldonado, la ruta es ir por carretera por la vía interoceánica que une desde Cusco, ¿no? Se va desde Puerto Maldonado hasta la frontera con Brasil y de ahí a la localidad, a la ciudad de Río Branco. Ahí en Río Branco al día siguiente tomas una avioneta con destino a Santa Rosa de Purús, que es justo la frontera, la última localidad brasileña en la frontera con el Perú. Y desde Santa Rosa de Purús, al día siguiente, es decir, al tercer día de viaje, subes el río Purús durante aproximadamente 10 horas. 10 horas, ¿por qué motivo? Porque vamos con un motor de baja cilindrada que gasta menos combustible, porque el combustible en Purús cuesta carísimo, ¿no? Ese es el viaje, ¿no? Para los aventureros que nos estén escuchando y de repente se quieran dar su paseo. Claro que sí, y acá nuestros oyentes de Misiones Amazónicas a través de todo el Perú están conociendo qué significa llegar a estos lugares que concentran a hombres y mujeres valiosos, maravillosos de la cultura de nuestros pueblos, pero que están aislados, o sea, frente al desarrollo, la modernidad y todo lo que se habla, tenemos a peruanos y hombres y mujeres aislados, ¿no? Donde no les damos acceso de repente, yo ya he mencionado tú la luz, por ejemplo, ¿no? Que es un derecho, el agua, por ejemplo, seguramente también cómo funcionará ahí, la calidad del agua también, y los precios que se disparan. ¿Por qué se disparan? Porque no hay acceso, ¿no? Como para poder llevar los productos seguramente por vías fáciles. Los 3 días, imagínate. Los precios no, porque las mercancías no entran por Brasil. A ver, cuéntame. Las mercancías entran vía Pucallpa, que es la capital de Ucayali. Purús pertenece a Ucayali. Y el flete
por kilo de mercancía es de 5,5 soles. Es decir, 1 kilo de arroz a su precio originario en Pucallpa, que no se diferencia mucho del precio en Lima, ¿no? O sea, un precio lógico y razonable, hay que sumarle 5,5 soles. Es decir, cada kilo que una persona adquiere de un producto básico, hay que sumarle 5,5 soles. ¿Qué provoca esto? Provoca que la mayor parte de los productos que se consumen en Purús sean brasileros. Es decir, el arroz es brasilero, el aceite es brasileño, la gaseosa es brasileño, porque por ejemplo una botella de 2 litros de gaseosa cuesta prácticamente 20 soles, lo que aquí cuesta 5 me parece, ¿no? 5 o 6 soles, pues allí cuesta 20 soles. Y bueno, y es un poco, digamos, una paradoja enorme, ¿no? Porque es posiblemente uno de los lugares más pobres donde los precios son más altos, ¿no? Entonces, como que no se puede consumir, es algo totalmente al alcance de casi nadie, ¿no? Claro, y eso que tú cuentas, seguramente no es que tú lo hayas ido a descubrir, ¿no? No, ya se ha dicho muchas veces. Se ha dicho muchas veces, las autoridades lo tienen que saber, ¿no? Pero aún a pesar de eso, pues no hay una solución, no hay salidas, no se implementa algún mecanismo, ¿no? Que pudiese hacer que estos pobladores tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano, ¿no? Común y corriente, como es aquí en las ciudades, en las capitales de departamento, ¿no? Lo que sí me parece que sí debería estar caro es la gaseosa, porque no debemos tomar gaseosa. Bueno, claro, eso es lo único, no, pero eso como una manera de ponerle un poquito de humor a esta parte que nos cuentas, pero crítica, ¿no? Crítica a la situación. Sí, y lo que llama mucho la atención, y eso lo hemos podido ver gracias a haber ingresado por la zona brasileña, ¿no? Es la diferencia entre la frontera peruana y la frontera brasileña. Es decir, Santa Rosa, que es este lugar en Brasil, que es justo frontera, tiene luz 24 horas. Tiene servicio de agua, tiene sanidad gratuita, tiene unas pensiones para los adultos mayores, tiene también unos pagos mensuales favoreciendo la natalidad, es decir, a cada mujer indígena, bueno, creo que solamente, no sé si solamente a las indígenas, pero al menos sí a las indígenas, no sé si eso es extensible para todas las mujeres brasileñas, lo desconozco, pero los indígenas nos aseguran, nos cuentan que cada mujer en Brasil, por tener cada hijo, cobra mensualmente 100 reales, es decir, una mujer que tiene 6 hijos, 5 hijos, cobra 500, 600 reales al mes. Una asignación, ya. Así, una asignación, así es, ¿no? Es decir, al menos los pueblos indígenas tienen un reconocimiento mucho mejor en Brasil. Es por ello que todo esto está provocando pues, ¿no? un éxodo. Claro. Es decir, los purusinos, los casinaguas, los aranaguas, que habitan el Purús o el río Curanja, que son los dos ríos de la provincia de Purús, tienen sus familiares en Brasil, no de ahora, de siempre, ¿no? Ellos siempre han fluctuado en ese río, han subido, han bajado. Para ellos esa frontera natural, esa frontera no existe, ¿no? Pero inclusive tienen doble nacionalidad la mayoría, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que han vivido en Purús toda su vida, pero familias enteras se están yendo a Brasil. Familias enteras, comunidades ahora mismo reducidas prácticamente a familias y poquito más, o sea, porque teníamos un archivo, íbamos preguntando, y la comunidad más grande tenía 100 habitantes, ¿no? Wow. Entonces, es una cosa un poquito que los terrible. Que conocemos otros puntos de la Amazonía, donde hay comunidades de 700, 800 personas, 1000 personas, 1000 y tanto personas, ¿no? Claro, que las comunidades sean de 100 personas, la más numerosa, 100 o 150, o sea, la mayoría de las comunidades son 50, 60 personas, son 7 familias, 10 familias, una cosita así, ¿no? y la gente se va no porque no quiera al Perú, no porque no quiera su tierra, es una decisión que seguramente toman por la necesidad que los obliga también, donde les ofrecen, por ejemplo, de repente comprarle sus productos o simplemente la asignación, como tú dices. Yo por lo menos no conocía algunos datos, no tantos como todos los que me estás ofreciendo hoy día y que estamos compartiendo con nuestros amigos y amigas de Misiones Amazónicas, pero son cosas, o sea, que nos tienen que hacer cambiar de chip, ¿no? No solamente a las autoridades, en realidad a la gente, a los ciudadanos que vivimos en este Perú, ¿no? Somos un país con gente privilegiada,
con gente que tiene todas las posibilidades de aprender y de desarrollarse, y por qué no llegar también a esos espacios con presupuestos muchas veces que se despilfarran en otro tipo de cosas que no se necesitan y que no son urgentes a veces, y yo creo que ahí también es un gran reto. Aprovechemos la oportunidad para decirle a las autoridades que próximamente van a tomar las riendas pues de nuestro Perú, que hay que, más que atender a la población en las ciudades, tenemos que volcarlos y darles ese derecho de que hay que priorizar también la inversión en nuestros pueblos originarios, en que por lo menos tengan esas atenciones básicas de servicios, ¿no? Beatriz, tú, por ejemplo, tienes 3 años ya acá, con esta vocación de misionera, ¿no? De voluntariado. ¿Y tú por qué apuestas por el Perú? Eso como para descubrirnos. A veces entre los mismos peruanos no sabemos cómo decirlo, ¿no? Pero a veces hay que escucharlo también de gente que viene de fuera, porque solo así a veces abrimos los ojos, ¿no? Bueno, cuando me preguntan por qué viniste, yo tengo que reconocer que yo poco o nada sabía de Perú antes de venir. Es decir, el motivo principal es la aventura, la selva, vamos a conocer, vamos a cambiar de aire, es una experiencia, unos meses, un año ya. Pero claro, esos meses, ese año, ya se ha convertido en 3 años, ¿no? Entonces ya una piensa, algo hay más ahí, ¿no? Más allá de un conocer y bueno, conozco, ya me regreso a mi casa nomás. Yo creo que trabajar en los lugares más perdidos de la Amazonía te aporta muchísimo. Sobre todo aporta el hecho de que tú trabajas y ves el resultado de ese trabajo, ves a quién beneficia directamente ese trabajo, ves el agradecimiento de esas personas. También hay momentos difíciles, también hay sinsabores, a veces te enfermas incluso, ¿no? Pero al final lo pones en una balanza y compensa, ¿no? A mí se me hace realmente extraño, tengo que confesarlo, el desconocimiento que hay en Lima o en otras ciudades de la selva, ¿no? Esta mañana me ha surgido la última anécdota, ¿no? O sea, un profesor que estaba pensando en ir para allá a dar clase, ¿no? Porque le hemos hablado tanto y dice, pero ahí ¿cómo son los niños? O sea, piensa que va a ir a la selva y va a dar clase a niños poco menos que niños calatos, ¿no? O sea, niños con los que no va a ser capaz de comunicarse porque no va a poder hablar con ellos. ¿Y qué idioma hablan? ¿Y te entiendes en castellano? Sí, o sea, evidentemente tienen sus dejos, tienen sus expresiones. Digamos que son como esos clichés, claro, que se habla en teatro a veces, ¿no? Eso los clichés, los estereotipos, ¿no? Sí, pero no sé, son como cosas que yo no me planteaba antes de venir. Yo daba por hecho que voy a ir a un lugar donde hablan otro idioma, pero también hay castellano, por eso estoy yendo a Perú, porque ahí hablan castellano y me voy a poder comunicar, ¿no? Entonces, el desconocimiento que hay, a mí me sorprende, no deja de sorprenderme, o sea, porque a pesar de que, bueno, siempre sale en televisión, siempre hay documentales, ¿no? O sea, no es algo tan ajeno, ¿no? Que Perú tiene selva y que hay gente en esa selva, ¿no? Pero aún así, en Lima la gente sigue preguntando cosas así, ¿no? Y a mí un poquito me descolocan, ¿no? La verdad. Pero bueno, o sea, aporta muchísimo, ¿no? Y das mucho, pero también recibes muchísimo. Aprendes mucho tú. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que iba a aprender a cómo se hace una flecha, por ejemplo? ¡Wow! ¿Sabes hacer una flecha? Bueno, yo tampoco. He visto, sé cuál es la teoría, teoría. Muy bien. Me refiero, pero ¿quién te va a decir eso? ¿O qué vas a presenciar cómo se hila el algodón, cómo se teje artesanalmente, ¿no? Sí. O cómo se hacen las coronas, las vasijas en cerámica, también las cerámicas, tantas cosas, ¿no? Remedios naturales. La pintura con todas estas plantas, ¿no? Se pintan con huito. Ahí en el Purús me han pintado la cara, pero ya se me ha ido afortunadamente, porque si no iba a venir para acá. No, y es lindo, ¿no? Hay tantas cosas que a veces se van perdiendo, ¿no? Y ellos mismos, a veces si uno no los aborda bien a la hora que llega la gente, pues a impulsar un poco el desarrollo y eso, a veces dejan ellos de valorar tanto conocimiento, ¿no? Y tanta experiencia y las mismas costumbres, ¿no? Y que no es bueno que ellos las pierdan, o sea, ¿no? Pero a veces se sienten ellos tan impotentes y ven que lo externo es lo que más se aplaude, que a veces ellos mismos llegan a un nivel que algunos desprecian muchas veces y quieren dejar hasta su territorio, ¿no? Afortunadamente creo que en estos últimos años se ha tratado de revertir eso, se ha revertido y ellos ya empiezan a ser conscientes de la importancia de su cultura, ¿no? Hay que aplaudir, por ejemplo, el programa de saberes ancestrales que ha impulsado el Ministerio de Inclusión Social. He conocido de cerca ese programa y me parece que está muy bien, ¿no? Y porque íbamos en Cepago, por ejemplo, íbamos a las abuelitas y les decíamos, queremos rescatar lo que ustedes saben hacer. Y la abuelita te decía, ya no sé hacer nada. Sí, señor, usted sabe. Y de repente empezabas a investigar a la casa y mirabas en lo alto. ¿Y esa cusma que hay ahí? ¿Quién ha hecho? Ya, yo.
yo he hecho, ¿cómo hace usted? Ahí tengo mi telar. ¿Cómo que no sabe hacer nada? Saque su telar, a ver cómo hace, ya. Y empieza. O eso, ¿cómo le cura usted a su nietito cuando le duele el ojito? Con tal planta, con otra planta. Ya. ¿Usted sabe hacer cosas o no sabe hacer cosas? Ya, sí, señorita, sí. ¿Cómo hace? Ya, me tienen que contar poquito a poco, ¿no? Ella no es consciente, para ellos es algo natural, ¿no? Entonces, ellos no son conscientes del valor que eso tiene. Pero claro, el nieto ya no sabe hacer flechas. Entonces hay que enseñar a ese nieto a que haga flechas, porque si no... Y desde la misma lengua también, que a veces ya no aprenden su lengua, ¿no? Comienzan a aprender el castellano, dejan de lado, hasta en las escuelas también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Porque no hay profesores en su propia lengua, y porque no se les enseña a estas personas que están pues abandonadas, aisladas, a darle valor y que es importante cada una de las cosas que ellos realizan, ¿no? Así es, como decimos, afortunadamente esa sensación, por lo que he conversado de este tema, es algo que ha quedado un poquito ya atrás, ¿no? Afortunadamente. Sí que es cierto que hace 10 años, hace 15 años, allí mismo los papás no querían enseñar el idioma a los niños, ¿no? Los mismos en la casa, ¿no? Y decían, si tienes que saber la lengua, si es la de tu casa, no, porque mis papás no me hablan, y ya directamente hablaban en castellano, ¿no? Pero ya poco a poco sí que el hecho de tener que aprender en la escuela, esto de la educación intercultural bilingüe, que tiene también sus falencias, ¿no? Y tiene sus carencias, porque en realidad a veces los profesores, aunque sean nativos, no están bien capacitados para ser profesores en 2 lenguas, ¿no? Entonces hay que fortalecer mucho más eso. Pero bueno, poco a poco se irán consiguiendo más cosas, no hay que ser optimista. Así es, ustedes dirán, amigos, amigas, que trágico, ¿no? Todo lo que pasa, pero no, en realidad detrás de la tragedia está toda esta maravilla de tesoros de nuestros pueblos, de costumbres, saberes, creencias, que poco a poco, con esa esperanza que nos trae Beatriz a la mesa, se está revirtiendo. Hay cosas que se están revirtiendo y creo que una de las formas, ¿no?, de lograrlo, y que hay que seguir impulsando, es eso, ¿no? Hoy en día, nuestro Perú, ¿qué es lo que más vendemos? Vendemos nuestro turismo, vendemos a nuestros pueblos originarios, nuestras culturas, ¿no? Porque ese es el referente para salir adelante, pero que no solamente sea eso de simplemente para la foto, sino que verdaderamente detrás de todo ese ofrecimiento haya verdaderamente compromiso, y que estos pueblos logren también ser visibilizados, logren tener todo lo necesario en su lugar, en su territorio, ¿no? Que por ahí conversamos en algún momento previo también al programa, uno se aboque en esos esfuerzos por, digamos, preservar las reservas naturales que existen, ¿no?, alrededor de todos los pueblos originarios. Pero uno se va al poblado donde vive, ¿no?, nuestros hermanos y hermanas, y ellos no tienen nada, ¿no? Como tú dices, de repente tienen que irse al país vecino, dejar al Perú, porque al otro lado sí tienen asistencia médica en salud para sus hijos, para poder vivir. Entonces, eso todavía es un desequilibrio, ¿no? Eso todavía tiene que mejorarse. Sí, hay ciertos conflictos entre esta postura de conservación medioambiental y los derechos de las personas, ¿no? Entonces, nadie discute, yo creo, o sea, quien lo haga es un loco en realidad, ¿no?, que conservar el medio ambiente y conservar la Amazonía es acertado, apropiado y necesario, ¿no? Pero todo ello debe estar en concordancia con los derechos de las personas, ¿no? Porque al final son derechos humanos, con la igualdad de todos, ¿no? Entonces ahí es donde a veces hay ciertos sectores que ponen por encima la vida de los árboles y de los pájaros antes que los de las personas, y ahí es donde se entra en discusión, ¿no? Exacto. Y donde esas personas demuestran, no vamos tampoco a ponernos muy agresivos, pero demuestran, ¿no? O sea, demuestran el amor por las personas, ¿no? Y ahí es donde sí, te descolocas un poco, ¿no? O sea, queremos preservar el medio ambiente, ya, pero necesitamos una estrategia para que esas personas, esas personas que están ahí tengan los mismos derechos, puedan desarrollarse igual que una persona que está en otro punto de la selva, con mejores comunicaciones y con mejores condiciones de vida, ¿no? Pero esa es la problemática real del purús, ¿no? Existe un parque, el Parque Nacional Alto Purús, que no deja absolutamente nada al purús. Es decir, existen explotaciones de gas, de petróleo en la selva, en otros puntos, y a través de ciertos mecanismos económicamente, aunque luego ya entra en discusión si se emplea bien o mal, ¿no? Pero bueno, sobre el papel al menos se favorece a las personas que viven ahí con unos ciertos recursos económicos
que deben revertir a esas comunidades, ¿no? Deberían, claro. Sin embargo, en el Purús no se ve nada de eso. Uh-huh. Es decir, se conserva el parque a costa de qué y de quiénes, ¿no? Ahí es la pregunta, ¿no? Porque ¿dónde va el dinero? ¿Dónde va? Claro. ¿Dónde va? Que debería regresar al lugar, pues, de donde sale, ¿no? Para la población beneficiaria, que sea prioritario, debería ser. Y esos son los reclamos que siempre hacemos, ¿no? Cada vez que se extraen recursos, los canon, por ejemplo, que no regresan muchas veces a los lugares de origen, ¿no? Es un problema que se sigue arrastrando y ojalá pues se pueda corregir, ¿no? Porque nosotros desde aquí, como con Beatriz, ya para cerrar, sentimos que vivimos en un país privilegiado, en un país que tiene esperanza todavía, ¿no? De que todas estas cosas que nos han sido impuestas seguramente por años, ¿no? Por un sistema de forma de desarrollo, no puede continuar de la misma manera, ¿no? Hay que cambiar de mentalidad, hay que ser más humanos, porque no basta con la palabra de decir soy un ser humano, sino que qué significa el sentido de humanidad, ¿no? De solidaridad. Y en eso estamos, y aquí desde Misiones Amazónicas también ese es el sentido que nosotros tenemos de hablarles cada vez que tocamos algún punto o algún tema de nuestros pueblos originarios. En esta oportunidad nos ha acompañado Beatriz García Blasco. Ella, como les hemos indicado, trabaja directamente ligada con dos zonas de nuestro Perú, que es Ucayali y también Madre de Dios, con 2 emisoras locales, y visibilizando todo esto, ¿no? Porque a veces no se conoce a través de los grandes medios, porque las noticias van por otro lado, o no se quiere ahondar muchas veces en la problemática, pero nosotros desde aquí ponemos esta evidencia en que hay mucho que hacer y mucho por trabajar, ¿no? Por nuestros pueblos originarios, y siempre agradecer a esos hermanos que tenemos allí que nos enseñan tanto, hay tanto que aprender simplemente en compartir o en vivir con lo necesario, ¿no? Aquí en las ciudades uno no se da cuenta que simplemente necesitamos cosas básicas para sobrevivir y hacemos un uso excesivo de nuestros recursos, ¿no? O los malgastamos también. Beatriz, muchísimas gracias para saber, y la gente por ahí que también te pueda ubicar, de aquí para dónde vas. Bueno, ahora quedan unos meses un poquito de ruta. Vamos a estar ingresando por la zona del Manu, que también hay misiones allí, en la misión de Sintuya, y para la zona del Bajo Urubamba, ¿no? Voy a volver a Cepagua porque estaba ausente estos últimos meses, y voy a volver por ahí también unas semanas para visitar, y luego habrá que ir a visitar a la familia España, porque si no ya no me van a dejar venir más, entonces hay que visitar. Quédate por acá, nomás van a decir nosotros bienvenida, te quedas. Así, hay que visitar también. Muy bien, gracias Beatriz, gracias por llegar aquí a compartir con nosotros. Sabemos que estás cansada, ha sido un viaje bastante extenso, 3 días, por ejemplo, la ruta, o sea, no es nada poco, ¿no? Pero vale porque personas como tú, personas que vienen pues a este país a colaborar, como tú dices, ¿no? A veces uno viene con la semillita de conocer, ¿no? Pero luego se queda porque siente esa sensación de que uno se quiere solidarizar, siente que es necesario quedarse o hacer algo y aportar en algo más, ¿no? Y por eso también te agradecemos por seguir con nosotros todavía, ¿no? Y seguir aportando además a través de estas emisoras que son parte de la familia dominica, como son Radio Cepagua, Radio Madre de Dios, y por ahí mencionamos también a los demás que nos están escuchando. Saludamos a los oyentes de Radio San Martín en Arequipa y de Radio Quillabamba, esto es en el departamento del Cusco, por supuesto también nuestra casa anfitriona, aquí Radio Santa Rosa. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Recuérdame en tus oraciones, yo también creo en Dios. Es el lema de la cadena de oración que se inicia para pedir por las misiones en la selva. Te invitamos a unirte a esta cadena de oración elevando una intención por las comunidades nativas que son atendidas por los misioneros dominicos en Madre de Dios, Cusco y Ucayali. En tu grupo de oración, en familia y personalmente, pide por el fortalecimiento y la expansión de las misiones católicas en la Amazonía de nuestro país. Únete a la cadena de oración por las misiones en la selva y recuerda que la oración es pieza clave para la comunión. El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado te lo agradecerá. Para mayores informes, comunícate con el Centro Cultural José Pío Asa al 3310771 o visita nuestra página web www.selvasperú.org.
Continuamos aquí a través de Misiones Amazónicas y continuamos con nuestro propósito de descubrir el verdadero sentido y el significado de todo lo que representa, encierra y ofrece nuestra Amazonía. Vivimos en tiempos de crisis ambiental, el cambio climático, como siempre se escucha, que golpea al mundo con lo que es el calentamiento global. Vemos a nuestras maravillas naturales que van desapareciendo, se van consumiendo nuestros bosques, los nevados, el agua cada vez más carente, y todo esto sale en noticias, en alertas, en denuncias, que nos hablan pues de que estamos en un mundo donde predomina la deforestación, ¿no? La emisión de gases contaminantes, el efecto invernadero, las industrias extractivas, ¿no? Que consumen todo lo que van encontrando a su paso, y pese a todas estas evidencias, amigos, amigas, no se hace nada o no se toman decisiones importantes para la preservación de la vida y el futuro de nuestro planeta, ¿no? Que verdaderamente están pendientes de un hilo. No se reacciona todavía con medidas claras y concretas. Tenemos estas reuniones de la conferencia de las partes, el COP21, el COP22 que vendrá, pero estos compromisos para hacer algo, ¿no? Para revertir esta situación, no se toman, y finalmente el proceso de nuestro planeta en peligro todavía se va agudizando. Frente a todo ello, la Iglesia, el Papa Francisco, se ha pronunciado. El Papa Francisco escribió una encíclica que se denomina Laudato Si, y con este documento él también quiere poner su mensaje, su voz de protesta y llamar la atención a los líderes del mundo, hacer esta alerta para que se puedan tomar compromisos importantes en ese sentido. Nosotros tenemos un microprograma bastante detallado, ilustrativo, que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando actualmente y cuál es el riesgo de nuestro planeta si no se hace nada ya en estos instantes. Adelante, por favor. Laudato Si. Laudato Si. Hermana Amazonía. Hermanas, hermanos, sigo aquí. Y yo, Francisco de Asís, el dulce Francisco, hoy los saludo indignado después de hablar con el hermano Petróleo, que me ha contado de la codicia infinita de las empresas petroleras que están arruinando nuestra casa común. Estaba por sacudir mis sandalias y largarme de aquí, pero sé que me faltan aún muchas calamidades por conocer. Ahora estoy selva adentro. Es peligroso, me han dicho. Pero los animales son amigos míos. Si conversé con lobos en Italia, ¿por qué no puedo conversar aquí con...? Dios mío, este animal no lo conozco. ¿Tú quién eres? No me asustan tus rugidos, porque todas las criaturas que Dios hizo son buenas. Creo que la única mala, la verdadera plaga, somos nosotros, los humanos. Ven, acércate. ¿Quién eres? Soy el jaguar. Un gato grande del color de la naranja, con manchas negras. Eres muy hermoso. Y tú muy imprudente, Francisco. ¿Por qué? Aquí en la selva hay muchos peligros. Aquí hay mucha belleza. Mira esos árboles, esas palmeras como abanicos gigantes para refrescar el mundo. ¿Y tú? ¿Qué? Pareces un arcoíris en vuelo. ¿Cómo te llamas? Yo soy la guacamaya. ¿Y tú, hermano, que bajas tan lentamente del árbol con esas grandes uñas? Te saludo, Francisco. Ay, yo soy el oso perezoso. ¡Qué hermosura de criaturas! ¿Y ese que salta en el río, rosado como un recién nacido, quién es? Soy el delfín rosado. Ah, Solo me puedes encontrar aquí, en la Amazonía. hermoso. ¿Y tú? Yo soy la temible anaconda, Ay. la serpiente más grande del mundo.
Si Eva junto a aquel árbol te hubiera conocido, habría salido corriendo, no habría mordido la manzana. Te saludo, Francisco. Soy el mono ardilla, el más juguetón de la selva. Y nosotras, las hormigas marabuntas. Vengan, vengan todos. Los grandes y los pequeños, las que vuelan, los que nadan y los que corren. Les quiero explicar algo de lo que he ido aprendiendo en estos días. Habla, Francisco. Te escuchamos con las orejas paradas. Pues escuchen. La vida es un regalo de Dios, ¿verdad? Un regalo redondo, como una rueda. Una rueda que rueda desde hace millones de años. El bosque cuida al aire, el aire cuida al río, el río cuida al bosque. Todas las criaturas se cuidan, todas están conectadas, todos dependemos de todos. Animales y plantas y seres humanos estamos entrelazados como los hilos de un inmenso tapiz. Si arrancas un hilo, ¡cling!, el tapiz se deshace. ¿Y ese ruido que oigo qué es? ¡Una motosierra, Francisco! ¿Una qué? ¡Una motosierra! Máquinas que están cortando los árboles. ¡Cortan y cortan y... La máquina del desarrollo, del crecimiento económico. Al oeste, petróleo. Al este, minas de oro, de cobre, de hierro. Al sur, campos de soya y palma africana. Y al centro, megaproyectos hidroeléctricos. Necesitamos más carreteras que partan en 2, en 4 esta selva para sacar madera y todas sus riquezas. La Amazonía es nuestra. Aquí estamos y de aquí no nos vamos. ¡Pero qué arrogancia! Se creen dueños y señores de estas tierras. Acaban con nosotras y están acabando con tus hermanos humanos que aquí viven. En la Amazonía viven 400 pueblos indígenas en armonía con la naturaleza, algunos no contactados. Si la destrucción provocada por las empresas continúa al ritmo actual, en 40 años el pulmón del mundo, el que le regala a la 1/5 parte de la humanidad el oxígeno que respira y el agua que bebe, habrá desaparecido. No habrá más selva amazónica. Solo quedará una sabana salpicada de algunos bosques, y ninguno de estos pueblos indígenas sobrevivirá. ¿Y qué podemos hacer, hermano Francisco? Oriéntanos. Pueden hacer mucho. Hagan lío, no se arruguen. Ustedes, jaguares, cuando vean a un maderero con una motosierra, rujan. Enséñenles los dientes, asústenlos, espántenlos. Y ustedes, las bravas hormigas marabuntas, piquen a los mineros, métanse por debajo de la ropa, dentro de sus botas, en sus pantalones, muérdanlos, que se rasquen tanto que no puedan trabajar. ¿Y nosotros, Francisco? Ustedes, pájaros de todos los colores, tírenles piedras a los petroleros, duro y a la cabeza, hasta que se vayan. ¿Y nosotros qué hacemos, hermano Francisco? Ustedes, los monos, como son traviesos, no les tiren piedras. Tírenles caca de mono a los abusivos, a los gerentes de las empresas, a los políticos que permiten este abuso, a los mentirosos que dicen que este es el desarrollo y el buen vivir. Defiendan su territorio, protesten, organícense, hagan lío. Y esas carreteras que van a destruir nuestra selva. Pues avísenles a los árboles, que las rompan con sus raíces. Yo los convoco a todos, árboles y animales de esta selva bendecida por Dios.
Convoco a mis hermanos y a mis hermanas que tengan entrañas de misericordia para defender esta selva. ¡Hagan lío! Entonces, contamos contigo, hermano Francisco, para esta revolución. Cuentan conmigo, sí. Y cuentan con mi tocayo, el Papa Francisco, que vive en Roma. Y cuentan con misioneros y misioneras valientes, dirigentes indígenas, jóvenes ecologistas, mujeres luchadoras, guardianes de la creación, y con mucha gente buena que quiere defender a nuestra madre tierra. Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. Pienso en esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad, que son la Amazonía y la cuenca fluvial del Congo. Es indispensable prestar especial atención a las comunidades indígenas. Deben convertirse en las principales interlocutoras a la hora de avanzar en grandes proyectos extractivos y agropecuarios. Para estos pueblos, la tierra no es un bien económico. Es un don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado. El tiempo, hermanos, hermanas, el tiempo parece que se estuviera agotando. No alcanzó el pelearnos entre nosotros, sino que hasta nos ensañamos con nuestra casa. Hoy la comunidad científica acepta lo que hace ya desde mucho tiempo denuncian los humildes. Se están produciendo daños, tal vez irreversibles, en el ecosistema. Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Acaban de escuchar entonces lo que significa este sentido de la hermana Amazonía. Todos los seres están interrelacionados, ¿no? Unos con otros. Por eso es lo importante también de tener eso en consideración, ¿no? A la hora de pensar lo que significa nuestra Amazonía. Todos somos valiosos, todos somos parte de la creación, todos somos parte de esta casa común. Y eso es lo que refleja el Papa Francisco a través de esta encíclica Laudato Si. Y por eso también la importancia de tomar conciencia, sobre todo nuestras autoridades, a la hora de firmar algunos compromisos que tienen que ver con ofrecer nuestros recursos naturales. Bueno, amigos, amigas, tenemos que despedirnos, agradecerles como siempre por la atención, por seguirnos aquí a través de Misiones Amazónicas, y desde aquí un gran abrazo que llega hasta Quillabamba a través de Radio Quillabamba, a Cepagua a través de Radio Cepagua, a Madre de Dios a través de Radio Madre de Dios, a Arequipa a través de Radio San Martín y a todos los oyentes, por supuesto, de Radio Santa Rosa. Hasta la próxima semana. Hemos presentado Misiones Amazónicas, un espacio radial producido por el Centro Cultural José Pío Asa. Los esperamos en el siguiente programa, en el mismo horario.